mañana y vamos a disponer nuestro corazón, pedir que Dios nos ayude a estar atentos a lo que Él quiere, Hermanos, ore por mí. Yo traía una presentación, traía mis datos ahí para poder compartir, pero pues Dios está inquietando a compartir otra cosa y bueno, pues vamos a ser obedientes a lo que Dios quiere hacer y vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad, por tu palabra, Señor, y queremos ser sensibles a tu espíritu. Queremos ser sensibles a tu voluntad, a lo que tú estás guiándonos cada día, Señor. Y hoy nos ponemos en tus manos para que tomes control de nuestro entendimiento, para que abras nuestro oído espiritual y que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos ser como esa tierra fértil donde la palabra cae y lleva un fruto abundante, Padre. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, quita todo estorbo, quita todo aquello que se opone a tu verdad, a tu libertad, y que hoy, Señor, podamos ser tocados por tu Espíritu, que ese es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que me acompañes al libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo el libro de Hebreos. No sé si va a aparecer en la pantalla, pero lo puedes buscar en tu Biblia también. Versículo 7 al versículo 2 del capítulo 4. Ahí vamos a estar. ¿Está bien? En mi Biblia dice el reposo del pueblo de Dios, pero al leer estos versículos yo puedo ver que había una enseñanza fuerte en el corazón de Dios, y muchas veces que leo este mensaje pienso en vagabundos espirituales. Diga conmigo, vagabundos espirituales. Porque relata un poco de lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y mientras Dios estaba haciendo grandes cosas, muchos no se encontraron con Dios. Conocemos la historia del pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, Dios trae libertad, llegan a espiar la tierra y conocemos la historia, ¿verdad? Que una generación completa se quedó en el desierto a causa de la incredulidad. Y bueno, pues hay un debate que si tardaron 40 años en llegar a la tierra, que si no tardaron 40 años, que si, bueno, la Biblia es clara que esos 40 años que estuvieron en el desierto fue el tiempo necesario para que toda esa generación que se había quejado de Dios, que había dudado de Dios, pereciera en el desierto y no entraran a la tierra prometida. Pero quiero que me acompañes en esta lectura y que estés atento a lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Porque hoy en día creo que está pasando algo similar dentro de la iglesia, donde hay mucha inestabilidad, hay muchas emociones involucradas en la iglesia y no se está logrando que cada persona que asiste a la iglesia se conecte con Dios. Hay personas que están muy conectadas con la iglesia, pero están desconectadas de Dios. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos conectados con Él. Y que así conectados con Él, en una relación con Él, podamos funcionar como iglesia. Podemos funcionar como iglesia sin Dios, porque hay una estructura religiosa que dice la iglesia tiene que ser así. Pero no podemos dar un fruto de iglesia sin Dios. El fruto que Dios quiere que nosotros llevemos, lo tenemos que llevar de su mano, a través de su Espíritu. Porque es clara la palabra cuando dice: el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios añadía a los que habían de ser salvos. Quiero que me acompañes ahí, Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación
en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Qué tremendo, ¿no? Que Dios, a pesar de la dureza del corazón del pueblo, Él siguió manifestando sus obras al pueblo. Sí, vieron mis obras 40 años. A causa, subráyalo en tu Biblia, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Wow. O sea, la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel. Desde que salieron de Egipto, vieron el poder de Dios. Llegaron al mar y se encontraron en esa encrucijada, ¿verdad? Estaban acorralados y de repente Moisés extiende la vara, el mar se abre y empiezan a pasar por un lugar seco en medio del mar. Ya con eso, ¿cuántos dicen? No, yo con ese milagro ya me hubiera convertido bien. ¿Cuántos dicen eso? Si paso el mar así en seco, no, si voy a mi fe estaría bien fuerte, ¿no? Pero ya venían de ver las plagas, venían de ver todo lo que Dios se había hecho en Egipto, y aún así todavía su corazón estaba lejos de Dios. Pero me llama la atención que dice, me disgusté contra esta generación. Porque hoy en día estamos escuchando una cultura de un Dios de amor, un Dios que se manifiesta en amor de muchas maneras, pero un Dios que no se disgusta con lo que la gente está haciendo, un Dios que acepta todas las cosas y que permite todas las cosas, aún el pecado. Y ese pensamiento se está de alguna manera infiltrando en la iglesia, se está metiendo en los corazones, donde no importa tu estilo de vida, Dios te ama, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces Dios no puede condenarte. Dios no puede no puede que exista el cielo o el infierno, porque Dios es amor y Dios ama a su creación. Claro que Dios ama a su creación, pero claramente lo vemos en este versículo que Dios se disgustó porque a pesar de que Dios mostraba su presencia, su poder a favor de su pueblo, ellos seguían vagando en su corazón. Ellos seguían anhelando los tiempos donde comían los puerros, las cebollas, las ollas de carne. En el caminar en el desierto decían, bueno, hubiéramos estado mejor regresar a Egipto y seguir comiendo ajos y cebollas. ¿Para qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Y había una constante queja, una constante insatisfacción, aun que estaban viendo el poder de Dios. Y Dios se disgustó con esa generación. Y yo me pregunto hoy en día, ¿Dios se seguirá disgustando? ¿Se disgustará Dios a causa de las decisiones que estamos tomando? ¿De la dureza del corazón? ¿De la frialdad que podamos estar viviendo? Porque no era falta de demostración del poder de Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero me llama mucho la atención. Y el versículo 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Wow. O sea, llegó el punto en la vida del pueblo de Israel que disgustó al Señor, y que ellos no van a heredar la tierra, no van a entrar en el descanso, no van a entrar en lo que yo les prometí, porque aún no han conocido mis caminos. Han visto mis milagros, han visto mis señales, han visto mi poder, pero aún no conocen mis caminos.
Hermano, porque estamos nosotros formados de cierta manera que a veces es difícil poder dejar nuestros propios caminos y tomar los caminos de Dios. Y muchas veces que nosotros nos encontramos en esa bifurcación, ¿no? Donde tenemos que decidir si tomamos nosotros nuestra decisión o seguimos, y estamos atentos a la voz de Dios. Y así estaba el pueblo de Israel, así estaban ellos. No conocían los caminos de Dios, no conocían a su Dios. Y puedes ver que dentro de la misma iglesia hay gente que aún no conoce los caminos de Dios, aún no ha tenido un encuentro con Dios. Sí están sirviendo, sí están en la iglesia, sí creen en Dios, hablan de Dios, sí, pero aún no conocen cuál es el camino que Dios ha destinado para ellos. Y me llama la atención que el apóstol está hablando a la iglesia de los hebreos, está hablando a la iglesia y les está diciendo: hey, tengan cuidado que no les vayan a pasar estas cosas, porque el pueblo de Israel, aunque vio el poder de Dios, no entendió quién era Dios y no entendió cuál era el camino de Dios. Me recuerdo el pasaje que dice que empezaron a quejarse, y cuando se empezaron a quejar los espías y empezaron a decir que había gigantes y que no iban a poder conquistar y que eran más poderosos, que eran como gigantes y que eran como langostas ante sus ojos, dice que el pueblo entró en un temor y un llanto en el pueblo, de temor, de angustia. Y decían: vamos a escoger un líder para regresar a Egipto. Cuando Dios los había llevado hasta ese lugar y cuando el Señor les había prometido: hey, yo les voy a dar esa tierra. Esta es la tierra que yo preparé para ustedes. Es que, hermano, cuando muchas veces nosotros somos puestos en estrecho, nuestras emociones nos juegan sucio, nos estorban. No, es que no podemos vencer esos gigantes. No, es que es un pueblo de guerra. No, es que... Y empezaron ellos con una actitud equivocada. Y usted conoce la historia. Pero claramente lo está diciendo el apóstol: disgustaron el corazón de Dios porque andaban vagando. Hoy en día vemos a gente que está dentro de la iglesia cristiana, pero que andan vagando también. Andan buscando un lugar que les acomode bien, un lugar donde se sientan cómodos, un lugar donde no se predique arrepentimiento, consagración, santidad. La gente anda vagando en su corazón, buscando su propio deseo. No quieren ser confrontados con su realidad de pecado y llegar a una vida de consagración y santidad. Hermano, no, es imposible ver a Dios si no tenemos la santidad de Dios en nosotros. Sí, pastor, pero Jesús nos ha santificado. Claro que sí, que Jesús nos ha santificado, y es por su gracia. Claro que sí, es por su gracia. Pero también la Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta. Si nosotros no vamos caminando en una decisión determinada de rechazar el pecado, de sacar el pecado de nuestra vida, entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Mira lo que dice el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué fue lo que los apartó de Dios? La incredulidad. Dios mostrando. Ahora, no era cuestión de que no podían ver el poder de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? La incredulidad no era: Dios, si me deja, Dios, si me salda las cuentas. Dios te puede saldar las cuentas y aún puedes seguir incrédulo. Dios, si me sanas, Dios te puede sanar y puedes seguir incrédulo. Dios, si restaura mi matrimonio, Dios te puede restaurar tu matrimonio, pero tú puedes seguir incrédulo. Porque no era a causa de las señales, era a causa de la incredulidad. No conocieron a Dios. Y como Dios se manifiesta a través de los hombres, y como Dios se manifestaba a través de un hombre, Moisés, tenían problema. Pero qué interesante que cuando Dios se empieza a mostrar al pueblo, Dios quería mostrarse a todo el pueblo.
Pero el pueblo le dijo: no, Moisés, ve tú a encontrarte con Dios, y lo que Dios te diga, tú no lo cuentas, y nosotros vamos a hacerlo así como tú no lo cuentes. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vemos aquí que la incredulidad en el corazón aparta de Dios. Nosotros no podemos albergar incredulidad en nosotros, sino que tenemos que estar confiados en quién es Él, no en lo que Él hace, hermano, sino quién es Él para nosotros, quién es Dios. Y eso tiene que ser suficiente sobre todas las cosas que podamos estar experimentando para permanecer en fe. Porque si viene la enfermedad, entonces no vas a flaquear a causa de la enfermedad. O si viene la escasez, no vas a flaquear a causa de la escasez. O si vienen tribulaciones, si viene la angustia, si vienen situaciones, no podemos nosotros dejar nuestra fe a causa de todas esas cosas. Necesitamos permanecer en fe. Y cuando estamos puestos en estrecho, es que de repente nuestras emociones entran. Y como dice, si no estamos afirmados en el corazón, en nuestra fe, no podemos estar vagando y pensando cómo le vamos a hacer, y en lugar de confiar que Dios va a hacer, que Dios está con nosotros, que Dios va enfrente con nosotros y va a pelear nuestras batallas. Hermano, la Biblia está llena, la Biblia está plagada de promesas de Dios, de victoria para nuestra vida. Está llena de promesas donde el Señor dice: yo peleo tu batalla, tú eres más que vencedor, nadie te podrá hacer frente, etcétera. Todo lo que hagas será prosperado. Está plagada, la Biblia está llena de promesas del respaldo de Dios para aquellos que viven en fe, que viven en obediencia. Pero la incredulidad nos viene a robar. La incredulidad molesta el corazón, disgusta el corazón de Dios. ¿Puede un Dios santo disgustarse? Es que a veces tenemos conflicto con estos conceptos, hermano. Pero claramente la Biblia nos está diciendo: miren lo que le pasó al pueblo, su incredulidad les apartó de la gran bendición de Dios. Dios tiene cosas mayores para tu vida, hermano. Nadie lo cree. Dios tiene cosas mayores para tu vida. Pues necesitas sacar la incredulidad, necesitas sacar la duda, porque eso es lo que te está deteniendo de dar el siguiente paso. Eso es lo que te detiene de avanzar. Y tan así es la promesa de Dios, que dice que Jesús abrió un camino nuevo a través del velo, el cual nosotros tenemos que seguir. Jesús ya ha establecido un camino para nosotros, y ese camino es seguro. Y dice la Biblia que ese camino es camino de santidad, y aunque estés torpe no vas a tropezar. Está entre Génesis y Apocalipsis, por ahí búsquelo. Pero ¿qué fue lo que estaba en el corazón del pueblo? Incredulidad. ¿Y qué pasó? Que perdieron la bendición, perdieron la promesa, lo que Dios les había dado. No solamente eso, dice, para apartarse del Dios vivo. No solamente no pudieron alcanzar la promesa, sino que se apartaron de Dios. No alcanzaron el estar con Dios. Versículo 13. Antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermano, si nosotros estamos consintiendo el pecado, tu corazón se va a endurecer. Si tú estás coqueteando con el pecado, con la mentira, con el engaño, con los vicios, si tú estás coqueteando con esas cosas, tu corazón se va a endurecer. Es lo que está diciendo aquí. Ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos tener cuidado. Y necesitamos nosotros tener la revelación de Dios para entender qué es lo que
es pecado. Amén. Y una de las frases más cortas acerca del pecado es: lo que no es de fe es pecado. Lo que no es por fe es pecado. Santiago lo dijo de esta manera: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque a veces pensamos nada más en la mentira, en el robo, en la ira, en tantas cosas. No, pero dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Pero dice: ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y quiero recordarte nada más que la Biblia dice que nosotros somos tentados conforme a nuestros propios deseos o concupiscencias. Y que nadie puede ser tentado más de lo que puede resistir. Y que toda la tentación es humana. Y que juntamente con la tentación hay una salida. Porque Dios quiere que nosotros como sus hijos estemos viviendo en victoria. Pero tenemos que tener cuidado con el engaño del pecado. Y Satanás es el maestro del engaño. Satanás es el maestro del engaño. Y lo vemos a través de la palabra. Vemos cómo el engaño roba el propósito de Dios. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Mira el versículo 14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, y subrayalo en tu Biblia, hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque dice: tenemos que estar firmes hasta el fin, sin movernos, sin dudar. Tenemos que tener una firmeza total en el Señor, porque ahora estamos participando de Cristo. Ahora nosotros estamos llenos de Él. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su salvación, nos ha dado su santidad, nos ha justificado, y ahora nosotros participamos de eso. ¿Para qué? Para que podamos retener lo que Dios nos ha dado. Y me gusta el versículo 15: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación, como cuando estaban en el desierto. Pastor, es que nada más Moisés escuchaba la voz de Dios, pero todos veían lo que Dios estaba haciendo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros con lo que Dios nos está hablando? Porque si hay un corazón endurecido, ¿es por causa de qué? La incredulidad, y puede ser el pecado. La incredulidad, porque puede que no estés en pecado, pero puedes estar incrédulo. Y puedes tener tu corazón endurecido. Y eso nos puede estar robando de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y luego vienen ciertos cuestionamientos aquí que me llaman mucho la atención. Versículo 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Los que, habiendo ¿qué? Oído, lo provocaron. Hermano, porque cuando estamos escuchando la voz de Dios y no estamos obedeciendo, estamos provocando el corazón de Dios. Como lo leíamos los versículos anteriores, se disgustó el Señor. Y cuando Dios te habla y te está tratando de tocar tu corazón y nosotros no escuchamos, estamos provocando que Dios se disguste sobre nuestra vida.
Ay, pastor, es que eso no nos gusta escuchar. Claro que no nos gusta escuchar eso, pero es una realidad que tenemos que tener en cuenta, hermano. Porque Dios nos habla. Alguien esta mañana dice, pastor, la semana pasada con el mensaje dejó mucha tarea. Pues es Dios que te está hablando. Ahora está nuestra parte, es nuestra parte obedecer, porque Dios quiere limpiarnos, hermano. Dios quiere limpiarnos, limpiar nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ir a más, para que podamos avanzar a más. No provocar a Dios, no provocar que seamos nosotros hijos desobedientes. Siguiente pregunta ahí mismo dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿No todos tuvieron la oportunidad de escuchar a Dios, de ver a Dios, de conocer quién era, de ver su poder? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hermano, porque la Biblia es clara. Ya está claro aquí, ¿verdad? ¿Qué le pasó a los que no creyeron? Fue pecado no creerle a Dios. No solamente no entraron a la promesa por su incredulidad, sino que ellos perdieron. Cuando dicen no entraron en mi reposo, quiere decir esto: cayeron en el desierto, pecaron y sus cuerpos cayeron en el desierto. Cuando está diciendo no pudieron entrar en el reposo, quiere decir que estuvieron en pecado y que no recibieron la promesa eterna a causa de la incredulidad. Entonces podemos decir en este momento que la incredulidad es pecado, según estos versículos. ¿Estamos bien? Tenemos nosotros que vivir en fe, tenemos nosotros que vivir de una manera correcta delante de Dios. Porque cuando viene la duda, viene a robar lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Yo siempre lo voy a decir hasta que me muera. En la obediencia, ¿hay qué? En la obediencia hay bendición. Tú obedece a Dios, va a venir la bendición. Es que no tienes que entender por qué tienes que obedecer. Es que tienes que obedecer y vas a ver la bendición. Porque tú crees que fue fácil para Moisés decir, ay Señor, sí, deja tu casa, tu parentela, deja todo lo que tienes, la comodidad de tu hogar, de tu familia, de la riqueza de tu padre, y ve a un lugar donde yo te voy a mostrar. Pero Señor, no me has dicho a dónde. ¿Fue fácil? ¿Fue una decisión fácil para Abraham? Si ponte en el lugar de Abraham. Que pastor, usted se anda poniendo en lugar de los personajes de la Biblia. Es que usted tiene mucho tiempo. No, es que reflexiona. Es que reflexiona. Imagínate decir, deja todo lo que tienes, deja tu empresa, tu negocio, tu familia, deja todo lo que tienes y empieza a caminar. ¿Pero a dónde? No sé a dónde. No, tú camina. Yo te voy a decir a dónde. Pero dime ya, ¿empezarías a caminar? Es tremendo, ¿verdad? Porque estamos tan metidos en un molde de las cosas que nos mueven y las cosas correctas, que a veces no somos personas de fe. Desobedecemos a Dios porque nuestro razonamiento es más poderoso que nuestra fe. Nuestro conocimiento es más poderoso que nuestra fe. Ay, pastor, mejor hubiera compartido la otra presentación que sí traía. Mano, es que a veces dependemos tanto de nosotros mismos, de lo que creemos, esperamos, de nuestros conocimientos, que no nos movemos con fe. Dice
y que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ya no está hablando de una tierra prometida física, pero ahora está hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aún podemos entrar en su reposo. Aún podemos entrar en la promesa, hermano, porque no es en tus fuerzas ni es en mi fuerza, sino es en lo que Cristo ha hecho. Es por su sacrificio que ahora tú y yo podemos tener paz. Es en su sacrificio que ahora tú y yo somos más que vencedores. Es en su sacrificio que ahora tú y yo podemos estar seguros de que somos hijos de Dios y que Dios está a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? No es en tu fuerza, por eso está hablando de un reposo para nosotros, porque Dios está teniendo cuidado. Podemos descansar en Él. Pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Bueno, porque no me lo has contado, pero lo que tú estés pasando, tú puedes descansar que Dios está contigo. Tú puedes descansar que el Señor está contigo. Y que lo más importante no es lo terrenal, lo más importante es lo eterno. Y el pueblo de Israel tuvo doble pérdida, porque no alcanzaron lo terrenal y no alcanzaron lo eterno. Porque claramente lo dice este versículo: cayeron por pecado en el desierto, porque desobedecieron a Dios. Wow. Ahí en el versículo 16. Pero todavía dice: tengamos temor de cómo estamos viviendo, de nuestra fe. Porque aún permanece la promesa de que tú y yo podamos entrar en su reposo. Y no está hablando de Canaán, no está hablando de la tierra prometida, está hablando de algo eterno. Eternidad. Hermanos, nos preparamos para tantas cosas aquí en la tierra. Nos preparamos para tantas cosas, para alcanzar metas. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿te estás preparando para la eternidad? ¿Estás preparando tu alma para la eternidad? No me contestes, pero si Dios viene hoy, ¿estás seguro de que te vas con Él? Aún tenemos tiempo para entrar en ese reposo de Dios. Y alguien ya pagó el precio. Y es Jesús. Jesús pagó el precio. Pero dice: vivamos con un temor reverente, de hacer lo que le agrada a Dios, de tener una vida de obediencia. No andar vagando en nuestro corazón como lo hizo el pueblo de Israel, que eran vagabundos espirituales, que aunque veían milagros, veían las señales, la nube, el fuego, la roca, que salía agua, y dice que la roca era Cristo. Todos bebieron de la misma agua que salía, todos fueron bautizados, dice, en la nube, en el fuego. Todos estaban llenos viendo la presencia de Dios, pero su incredulidad les robó la promesa. Es que puedes sentir a Dios, es que puedes tener emociones en la presencia de Dios, pero aún tu corazón puede estar lejos de Dios. Como aquellos que dice la Biblia, que se le presentarán a Jesús y que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les voltea y les dice: no les conozco. Porque Dios puede manifestar su poder a través de quien Él quiera. De tal forma que si ustedes no hablan, hasta las piedras puedo levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Pero hay una ventana de oportunidad para nosotros. Dice aquí que nosotros tenemos que estar atentos para que podamos entrar en ese reposo que Dios tiene en ese descanso. Hermano, tenemos que descansar en Dios en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Descansa en Dios. Ni un amén. Hermano,
Es que es algo tan glorioso poder descansar en Dios. Yo le decía a mi esposa ayer, es que a veces también soy medio preocupón en ciertas cosas. Me dice, no, tú no estás preocupón. Bueno, porque cuando tú sabes en el Dios que tú confías, hermano, ¿qué te andas preocupando? Ahora no me salga con que no me voy a preocupar de la luz y el gas. No, páguela, trabaje para pagarla. No me vaya a salir con doctrinas raras de aquí, ¿verdad? Sino que podamos estar en paz en el Señor, porque Dios está con nosotros, con fe. Versículo 2 del capítulo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. No les aprovecha la palabra porque no está acompañada de fe. Voltea con tu vecino y dile, que te aproveche la palabra, ten fe. Ay, es que podemos salir bien motivados, es que podemos salir, sí, no hombre, es que con ganas la palabra, el mensaje, sí, pero no tienes fe. ¿Cómo te pasamos la fe? ¿Cómo te inyectamos la fe? Si es algo tan personal. No les aprovechó la palabra, no les aprovechó ¿qué? El oír. Puedes ser honesto y pensar por un momento si te está haciendo de provecho la palabra. Porque de eso se trata. No se trata de estar aquí reunidos nada más el domingo. No se trata no, se trata de que nos aproveche la palabra. Pero para que la palabra haga provecho, necesitas fe. Para que la comida te haga provecho, necesitas ¿qué? Comértela. ¿Sí o no? Porque si no te comes esa comida, no te va a aprovechar. Tenemos que tener fe para que la palabra que estamos recibiendo, el alimento que Dios nos está dando, sea de provecho. Nutra nuestra alma, nutra nuestro ser. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban escuchando que Dios estaba haciendo cosas, pero no tenían fe. Tenían sus ojos puestos en la esclavitud. Tenían sus ojos puestos en los ajos, en las cebollas, en la vida de esclavitud, en la vida que tenían de esclavos en Egipto, que comparaban como una vida mejor. Yo he escuchado a gente decir, me iba mejor antes de convertirme. Pues ten cuidado, porque es un engaño del pecado. Porque es un engaño del pecado. Y nosotros tenemos una puerta abierta para que podamos vivir en ese reposo, recibir las promesas de Dios aquí en la tierra, recibir la bendición de Dios, pero también prepararnos para la eternidad, encontrarnos con Él. Pero necesitamos tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Necesitamos ser personas de fe. Amén. Que no nos movemos por vista, sino que nos movemos por las promesas de Dios. Que no tenemos puesta nuestra vista en las circunstancias, sino que la tenemos puesta en lo eterno, en el que es proveedor, creador de todas las cosas. En Él estamos cada uno de nosotros descansando en nuestra vida. Pero para eso necesitamos estar llenos de fe. ¿Cómo nos podemos llenar de fe si no tenemos tiempos con la palabra de Dios? ¿Cómo nos podemos llenar de fe si no tenemos hambre de su presencia? ¿Cómo nos podemos llenar de fe si no estamos orando? Necesitamos la palabra de Dios. Eso es lo que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Necesitamos exponernos, y cada vez que nos exponemos nuestro oído se va afinando de tal manera que entonces empiezas a escuchar mejor la voz de Dios, y entonces puedes empezar a tener esa relación completa, íntima con Dios. Pero si no nos exponemos, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entre más te metas con la palabra, tu oído espiritual va a ser afinado.
vas a escuchar mejor. Vas a poder estar atento a lo que Dios quiere hacer. Pero si no entramos en eso, difícilmente vamos a poder escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y ese es el problema de muchos. Ese es el problema de muchos dentro de la iglesia, que están escuchando otras voces que piensan que son de Dios, pero que no son de Dios. Porque lo que esas voces están enseñando no va de acuerdo con lo que Dios dice. Pero como la gente no quiere meterse a ver qué es lo que Dios dice en su palabra, se conforman con lo que alguien les pueda decir que Dios dice en su palabra. Pero ellos son responsables de entrar en el reposo, de entrar a la promesa, de permanecer en esa promesa, de alcanzar la eternidad. Ellos tenían una tierra física puesta delante de ellos, pero ahora tú y yo claramente se nos ha puesto delante la eternidad. El pueblo de Israel tal vez no tenía el concepto de la eternidad como lo tenemos tú y yo en este momento, porque ahora a través de Cristo sabemos que hay una puerta abierta para cada uno de nosotros para que podamos estar por la eternidad con Dios. Pienso que eso es a lo que se está refiriendo, que mientras está la promesa aquí, nosotros tenemos que tener fe. Hermano, y el mundo está volteándose de alguna manera que quiere robar la fe de las personas. Las situaciones que están ocurriendo en el mundo y las situaciones que van a ocurrir en el mundo van a estorbar la fe de muchos. Y la Biblia advierte y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que tener cuidado de que no venga la incredulidad, sino que podamos permanecer en fe. No les aprovechó la palabra porque no tenían fe. Hermano, cuando vengas a encontrarte con Dios, ven con fe. No vengas con flojera, no vengas porque es domingo, no vengas con una actitud de que ay, tengo que ir a la iglesia. No, ven con fe. Me gozo cuando la gente me dice, pastor, la palabra me ayudó en esta semana y Dios me está hablando y Dios está haciendo. Me gozo, ¿por qué? Porque viene con fe y entonces eso produce algo en el corazón. Pero si sales y no, pues el pastor, no, pastor, no. No andaba ungido el pastor. No, si no es mi unción, es Cristo. Si no es mi conocimiento, es Cristo. Pero el problema no es el emisor. El problema es el receptor. El problema no es el autor, porque el autor es Dios, es el autor y consumador de la fe y dice que su palabra es viva y es eficaz. No hay problema con el autor, no hay problema con el emisor. El problema está del lado del receptor, porque no le aprovecha oír la palabra porque no tiene fe. Y eso le pasaba también a los discípulos. Caminaban con Jesús y Jesús decía, oye, ¿por qué aún no tienen fe? ¿Cuántas veces tuvo que confrontar a sus discípulos? Hombres de poca fe, le decía a sus discípulos. Hasta un momento dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Órale, le colmaron la paciencia un poco. Porque no podían expulsar a los demonios. Pero bueno, el tema aquí es que cada uno de nosotros tenemos que pararnos en fe. No les aprovechó porque no la escucharon con fe. Hermano, porque esto de la vida cristiana es una cuestión de fe. A mí me gusta mucho platicar con mi suegro. De repente hablamos de cosas de la fe y él me empieza a preguntar cosas y me empieza ahí a debatir cosas, porque es un hombre muy culto, muy letreado, muy estudiado y él tiene de todo tipo de conversaciones y de repente me empieza a decir, y él solo, ya cuando me es mi turno, él solo me dice, ya sé lo que me vas a decir, que es de fe. Bueno, porque esa es nuestra vida es su palabra y es una vida de fe.
Y esa certeza, esa es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos, hermano. Pero no seamos como el pueblo de Israel en el día de la provocación. No endurezcas tu corazón. Que no te falte la fe, hermano, porque este cuerpo es temporal. Este mundo es temporal. Este cuerpo puede fallar. El mundo puede volverse un caos. Pero Dios y su promesa nunca cambian. Siempre serán las mismas. Cierra tus ojos.